La reanimación cardiopulmonar es fundamental que la aprendamos todos los ciudadanos, tanto personal sanitario como no sanitario. Durante nuestra vida nos podemos encontrar con diferentes situaciones, muchas veces son banales, situaciones como torceduras, hemorragias, que con técnicas de primeros auxilios las podemos solucionar, pero de estas situaciones que nos encontramos a lo largo de nuestra vida, unas son de extrema gravedad. Es fundamental que sepamos identificarlas y que sepamos cómo actuar ante dichas situaciones. Cuando nos encontramos ante una situación de emergencia, lo primero que tenemos que saber es si está simplemente una inconsciencia o está en una situación de parada cardiorrespiratoria. Para poder identificar, nosotros nos acercamos a la persona a ver lo que le pasa, le preguntamos cómo se encuentra y dependiendo de lo que veamos, pues lo derivaremos a una asistencia sanitaria o simplemente pues lo acompañaremos hasta que esa persona se encuentre bien. Si esa persona no nos responde, decimos que esa persona está inconsciente. Es fundamental saber si esa persona tiene una inconsciencia aislada o está en una situación de parada cardiorrespiratoria. Para ello, después de valorar que la persona no nos responde, lo que tenemos que ver es si está respirando o no. Previo a ver si está respirando, tenemos que hacer una maniobra de apertura de la vía aérea. Si no sospechamos ninguna lesión cervical, que no ha tenido ningún traumatismo, le hacemos una maniobra que llamamos apertura de la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón. Sujetamos la frente y elevamos el mentón para arriba. Si sospechamos porque ha tenido un traumatismo, un accidente de tráfico, una caída, una precipitación, debemos abrir la vía aérea sin hiperextender el cuello. Para ello lo que hacemos es la tracción mandibular, sujetamos la frente y elevamos el mentón hacia arriba. Después, con la vía aérea abierta, tenemos que ver tres cosas. Ver si la persona está respirando, miramos el pecho del enfermo, oírlo con nuestra oreja cerca de la boca y sentirlo durante 10 segundos. Si esa persona no está respirando o tiene unas respiraciones que llamamos agónicas, que es decir, no es una respiración normal, decimos que está entre una parada y tenemos que empezar las maniobras de reanimación. Lo primero que hacemos es pedir ayuda. Llamamos al 112, que es a nivel europeo, y en algunas comunidades como la nuestra, si es una emergencia médica, al 061. Una vez hemos activado la llamada, empezamos con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Empezamos con el masaje torácico en el centro del pecho, la víctima tiene que estar boca arriba, con los brazos y las piernas extendidos, y nosotros iniciamos el masaje en el esternón, en el centro del pecho, con los brazos extendidos a una frecuencia de 30 de 100 por minuto, con una profundidad de 5 o 6 centímetros. Hacemos 30 compresiones y luego alternamos con 2 ventilaciones, manteniendo la vía aérea abierta, insuflamos boca a boca, tapamos la nariz, insuflamos aire un segundo, dejamos que se hinche el pecho y otro segundo, y luego continuamos con 30 compresiones. Así, ¿hasta cuándo? Hasta que venga la ayuda especializada o el enfermo mostrara signos de vida, empezar a toser, a respirar o a moverse, y entonces lo volveríamos a reevaluar. Si dispusiéramos de un desfibrilador automático, que hay en centros hospitalarios, aeropuertos, centros deportivos, colegios, en cuanto detectáramos la situación de parada, a la vez que hemos pedido ayuda especializada al 112 o 061, pediríamos un desfibrilador. Una vez tenemos el desfibrilador, tiene unos parches que se colocan en el pecho del enfermo, hay un dibujo, en uno se coloca infraclavicular derecha y otra en la zona axilar izquierdo, lo conectaríamos a un conector y encenderíamos el aparato. Una vez hemos encendido el desfibrilador, él nos irá indicando con órdenes. Hay en un momento que nos dirá, analizando el ritmo cardíaco, no toca el enfermo, en ese enfermo no debemos tocarlo, y nos dirá dos cosas: o descarga indicada o descarga no indicada. Si la descarga no está indicada, nos dirá que reanudemos la reanimación cardiopulmonar, continuando con el masaje cardíaco y la ventilación, y si la descarga está indicada, nos dirá que no nos acerquemos mientras se carga el desfibrilador. Y una vez esté cargado, también nos dará la orden de que descarguemos, siempre mirando que nadie esté tocando al enfermo, y daremos un botón de descarga y rápidamente reiniciaremos las compresiones torácicas. Tu participación puede ayudar a multiplicar y hasta cuadriplicar la supervivencia de una víctima ante una parada cardíaca.
todos podemos salvar una vida.